En fallo de sistema, nos volvemos a centrar en el cerebro, ¿eh? ¿Cuántos programas estamos dedicando últimamente a esta cosita que tenemos dentro y que nos provoca tantas cosas, no solo a nosotros como personas, sino también a la ciencia y a los misterios que sigue teniendo y que hay que ir descifrando? ¿Qué cosas se pueden hacer? ¿Qué cosas pueden ayudar a prevenir o por lo menos a tener un envejecimiento saludable? Una de ellas es el juego, y es el videojuego. Y vamos a hablar con tres expertos que además han hecho un grupo de investigación en el que los juegos, el concepto de los juegos versus la apatía, a dónde nos puede arrastrar la apatía y el aburrimiento, también nos hemos hablado de ello, en pacientes con daño cerebral, con deterioro cognitivo. Vamos a hablar con Juan Pablo Romero. Muy buenas, Juan Pablo. Hola, buenas Santiago, ¿cómo estás? Neurólogo, bueno, de la unidad de daño cerebral del Hospital Beata, y conformas junto con nuestros invitados también un grupo de investigación de la rehabilitación de daño cerebral y trastorno del movimiento. Estamos también con Marcos Ríos Lago. Muy buenas, Marcos. Hola, Santiago, muchas gracias. Neuropsicólogo, catedrático de psicología, por lo que estás también en este grupo, que también completa David Noreña. Muy buenas. Muy buenas, Santiago. Un placer estar aquí. Igualmente, neuropsicólogo, clínico, experto también en daño cerebral. Los tres creo que también divulgáis y dais clases en la universidad, en la Francisco de Vitoria, por lo menos Juan Pablo, ¿no? No sé si el resto también. Ujú. Bueno, ¿cuándo empieza vuestro interés por el juego como concepto y el juego ligado al proceso cerebral y a deterioro o daño cerebral? ¿Quién dispara primero? Venga. Venga, si Pues queréis... David, yo creo que es la persona, iba a decir, indicada para empezar con esto, ya que es la persona que ha introducido más los juegos en David la es el jugón, investigación. ¿no? David es el jugón, eso es. Bueno, yo creo que todos somos un poco jugones, pero sí, mi experiencia con los juegos, yo creo que desde que tengo uso de razón y conciencia, que no hace tantos años de eso, pero desde luego yo desde pequeñito me crié con ordenadores porque mi padre era un absoluto friki de los ordenadores. Conocí el Spectrum ZX, tuvimos Atari ST, luego los PCs, entonces los videojuegos, desde que era un moco prácticamente formaron parte de mi vida. Y más o menos en torno a la preadolescencia, o sea, diría a los 11, a los 12 años, me aficioné mucho, mucho a los juegos de rol. O sea, empecé jugando al Señor de los Anillos, juego de rol, y ya desde entonces y todavía ahora mismo pues suelo ser máster en mi tiempo libre de distintos Mm. juegos de rol. Los videojuegos también los sigo jugando, pero ya menos. Últimamente, en los últimos 10 años, digamos, me ha gustado más o me he dedicado más tanto al rol como a los juegos de mesa. Y en cuanto al uso de estos juegos en la rehabilitación cognitiva de los pacientes, los que suelo ver en consulta, yo creo que es una consecuencia también natural de la formación y de mis preferencias. Es decir, desde un primer momento, y aquí no creo que sea yo el único neuropsicólogo, hemos visto una potencialidad, por ejemplo, en los juegos de mesa, en la interacción que se produce en los juegos de mesa, en los procesos cognitivos que estamos trabajando y también en los videojuegos que tienen un enorme potencial para la rehabilitación de nuestros pacientes. Entonces, yo creo que es una herramienta, vamos, de uso, yo diría, diario, Ujú. diario, por los pacientes con daño cerebral. Ujú. Y con resultados, como decíamos, por lo menos que te hacen esbozar alguna esperanza, alguna sonrisa. Sois expertos también en la enfermedad del Parkinson. eh, que os invitan a seguir en ello, ¿no? Porque hay una cosa que si teorizáis en los papers, y es el asunto de la apatía, ¿no? Y cómo es un trastorno que además se suele confundir, se suele mezclar con, bueno, es que está perezoso, está vago. No, no, la apatía es más profundo y más doloroso, ¿no? Más con consecuencias que hay que intentar evitar, ¿no? Y el juego siempre ha sido un aliado contra la apatía, ¿no? Sí, En yo cuanto, desde luego
diría que absolutamente. En los últimos años, y Marcos lo sabe, porque es mi director de tesis, básicamente, estoy terminando mi tesis, precisamente una tesis teórica sobre la apatía en los trastornos neurológicos. Pero hablando más desde el punto de vista más fenomenológico de mi experiencia en la clínica, y yo creo que eso coincide con la experiencia de Juan Pablo y de Marcos, el uso de juegos en pacientes que tienen esa apatía, que tienen ese aplanamiento emocional, en los que fallan mucho estos componentes motivadores, es una especie de boost emocional, motivacional, que hace que muchas personas, sobre todo mi experiencia es más con gente joven, que a lo mejor les cuesta iniciar cualquier conducta que requiera un mínimo esfuerzo. Sin embargo, ante la posibilidad de plantearle un juego de los que le gustan o un videojuego, ves que muchos de ellos sí que pueden cambiar, pueden mostrar más iniciativa, pueden mostrar más emociones, pueden mostrar más persistencia en la actividad. Entonces, yo creo que es una herramienta no solo para la apatía, pero también en los pacientes apáticos, que ayudan, al menos temporalmente, a sacarles de esa apatía, a superar ese umbral de activación tan elevado que tienen, ¿no? Que cuesta tanto activarles y sacarles de ahí. Aparte, también en el tratamiento del movimiento, por ejemplo, el proyecto Handboost, Juan Pablo, que hay una estimulación a través de realidad virtual. Lo interesante en este caso, ya cuando llegas al ecosistema de realidad virtual, es la capacidad que tiene para hackear nuestro cerebro, ¿no? Para neuroestimular desde la silla un cerebro de una manera que de otra manera sería imposible, ¿no? Sí, mira, el ecosistema de investigación que formamos entre los tres y otros integrantes de nuestro equipo de investigación, donde hay otros neuropsicólogos y también fisioterapeutas, es un ecosistema que nos permite interactuar con dos patologías, como habías mencionado en el grupo de investigación, ¿no? Que primero es el Parkinson y otros son los trastornos derivados del daño cerebral. En cuanto al Parkinson, nos ha servido siempre como un modelo inicial, ya que en el Parkinson el déficit principalmente es de dopamina, y la dopamina tiene un papel muy importante en la recompensa y en la estimulación de algunos procesos que tienen que ver pues, con la apatía, con la fatiga y la depresión, que son tres síntomas que están muy interrelacionados en esa patología. Esos conocimientos que hemos desarrollado en la enfermedad de Parkinson también los hemos trasladado a otras enfermedades, como este caso el daño cerebral. Y hemos empezado a experimentar y a tocar varias herramientas en los proyectos que tenemos, tanto en uno como en otra patología. Y entre esas herramientas tenemos la realidad virtual y todos los juegos inmersivos, ¿no? Precisamente en el proyecto que mencionas, el proyecto Handboost, es un proyecto que combina dos cosas muy novedosas. Una es la neuromodulación no invasiva con energía magnética, la energía magnética transcraneal cortical. Y por otro lado, combina con un juego de realidad virtual inmersivo en el cual hacemos que el paciente se sienta totalmente inmerso en un medio en el que podría tener otra vez movilidad de sus brazos. Un paciente que ha tenido un ictus y que ha perdido movilidad de un lado del cuerpo, le hacemos que se sienta que está remando en una canoa y que le damos puntajes por llegar a ciertos objetivos. Creo que ese componente de darle puntajes por llegar a los objetivos es determinante en cuanto al efecto que tiene, en cuanto a la generación de un potencial motor en la corteza que permite una recuperación motora. Es decir, que hemos dejado de investigar solo con una técnica o con otra, sino que ahora mismo apostamos por combinaciones. Es decir, el juego por sí mismo no hemos probado si produce mejoría, pero vemos que es un gran complemento para otras terapias que potencian la activación cortical, y eso estamos usando tanto en Parkinson como en daño cerebral, por lo cual estamos integrando estas técnicas de neuromodulación con principios cognitivos de los que acaban de mencionar mis compañeros, que son más la estimulación de redes complejas, ¿no? A través de, pues, del juego, la gamificación y la parte lúdica, ¿no? Que estimula al paciente de una manera más integral. Claro, este es la ausencia la esencia del juego es precisamente la generación de un reto, de una recompensa más o menos instantánea que te genera dopamina, pues como practicar deporte también, ¿eh? Ya hemos hablado de cuidado con la dopamina y la adicción a la dopamina, pero que lo habla de una forma natural los videojuegos especialmente,
sin que tú seas consciente, pues se te están planteando retos, estás haciendo soluciones creativas a esos retos, se te está recompensando. Claro, hablo de los juegos que todos conocemos, los comerciales. Luego hay juegos que son específicamente clínicos, que van directamente a la estimulación, pero quizás, y esto lo dicen algunos usuarios, no son tan... No se perciben menos como un videojuego, ¿no? Un videojuego como que fluye de una forma natural, lo estás haciendo y no te estás dando cuenta. Y es un juego más académico, más clínico, sabes que es para algo de rehabilitar y no tiene el mismo lore, no tiene el mismo la misma percepción, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de juegos usáis teniendo en cuenta esto? Mira, te voy a dar una introducción a los juegos que usamos y luego la razón probablemente te la van a dar de mis compañeros. Nosotros de investigación usamos juegos que son muy dirigidos a un proceso cognitivo. Es decir, para probar que ese juego funciona, nosotros escogemos un juego que estimule un proceso cognitivo, por ejemplo, que trabaje mucho con la atención, por ejemplo, o con la generación de potenciales motores a través de unas funciones ejecutivas, como que más tratamos de forzar ese tipo de funciones, ¿no? Es decir, que el juego en investigación tiene que ser un juego más sencillo para que nosotros podamos ver si esas variables están siendo trabajadas o no. Es decir, no podemos usar un juego donde haya un montón de variables en las cuales pues, se interactúa. Por ejemplo, un juego muy inmersivo que se use comercialmente. Ese juego muy inmersivo comercialmente puede tener partes del juego que son difíciles para la persona según la lesión que tenga y pueden crear frustración o puede crear que el sujeto no avance en el juego de la manera esperada. Entonces ahora yo creo que mis compañeros te comentarán un poco, por ejemplo, Marcos a través de Neuronap, de la empresa donde ahora mismo colabora, están desarrollando un montón de formas de probar algunos procesos cognitivos con pruebas que nosotros usamos normalmente en lápiz y papel de una manera más lúdica, ¿no? Y esa forma lúdica no es hacer un videojuego y ver cómo funciona la función cognitiva que estamos probando, sino que es un juego digamos, en un entorno muy determinado. Una interactiva muy determinado, muy controlado. Y David te comentará de que obviamente cuando él usa juegos de mesa está usando a veces para trabajar muchas áreas cognitivas y no solo un área cognitiva. Es decir, la complejidad del juego determina a veces que usemos muchas áreas cognitivas, muchas funciones cognitivas y no solo una. Entonces, si queréis, Marcos explica un poco lo de Neuronap y luego sí. David... Sí, lo cierto es que efectivamente... en tiempos utilizábamos cualquier juego que caía en nuestras manos. Pasábamos por delante de un kiosco y esos que vendían a 9,99, ya que eran como obsoletos, que ya estaban pasados de moda, pues eran los juegos que íbamos comprando para tener como nuestro arsenal ahí de tareas para trabajar con los pacientes, ¿no? Pero claro, es verdad lo que dice Juan Pablo. Muchos de esos juegos son inespecíficos, no están pensados para trabajar un proceso o un mecanismo cognitivo de manera concreta. Entonces, pues plataformas como Neuronap, que es... me parece una herramienta fantástica. Nosotros en la Beata la tenemos desde su origen, hace prácticamente 15 años, y lo que te da es un arsenal de tareas muy bien clasificadas, muy bien organizadas en términos de procesos cognitivos. Y si quieres trabajar la atención, pues puedes seleccionar cualquiera de sus componentes, atención selectiva, sostenida, alternante, dividida. Si quieres trabajar la memoria, también tiene sus subcomponentes bien clasificados. Entonces, tú puedes entrar y seleccionar la tarea vinculada al mecanismo cognitivo que te interesa trabajar. Es verdad que ese es como el objetivo principal, estimular mecanismos cognitivos concretos. Pero también no es menos cierto que algunos de los ejercicios los seleccionamos en función de las habilidades que queremos que practique el paciente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que es muy impulsivo, y, por ejemplo, cenando en su casa o comiendo en su casa, se acaba tirando toda la comida por encima por la impulsividad que tiene. Bueno, en muchos de estos casos nos interesa trabajar el control de los impulsos. Es verdad que trabajando con ejercicios de impulsividad, bueno, podemos dotarle de herramientas, podemos enseñarle estrategias para compensar esa dificultad, esa impulsividad que tiene. Entonces, muchas veces lo que hacemos es coger ejercicios de Neuronap en los que el control de impulsos sea muy importante. Pero lo más importante de todo es que yo le enseñe al paciente una estrategia interna, una estrategia compensatoria, que le enseñe a manejar esos impulsos. Y lo practicamos, eso sí, un montón de veces durante la sesión de rehabilitación gracias a un ejercicio de Neuronap. Entonces, no solamente vamos a estimular los procesos cognitivos,
sino que sobre todo vamos a enseñar a los pacientes herramientas y estrategias para optimizar su rendimiento y lo vamos a practicar con esos ejercicios, para que todo ello tenga una aplicación rápida y directa a su vida cotidiana. Lo que hacemos en rehabilitación tiene que servir para el día a día, no solamente pasar un buen rato, no solamente ser campeón del mundo del ejercicio en concreto con el que estamos trabajando, sino que esto tenga un impacto claro y significativo en la vida cotidiana. Uh-huh. ¿Quieres añadir algo, David? Sí, un poco reforzando lo que comentaba Marcos, sí tiene que quedar claro eso de que los juegos de mesa, los videojuegos, no son en sí mismo un fin en rehabilitación, aunque puedan ser también un fin, porque hay pacientes que antes jugaban algunos videojuegos y han dejado de poder hacerlo, o eran jugadores de mus y ya no pueden hacerlo de la misma manera. Pero en general el uso de juegos de mesa y de videojuegos es un medio para conseguir cambiar cosas a nivel motor, en el caso también de muchos videojuegos, o a nivel cognitivo, como en el caso de los juegos de mesa. Y yo sí debo reconocer, Santiago, que en el tema de la dicotomía entre serious games y juegos comerciales, al menos en lo que respecta a los juegos de mesa, yo no soy neutro. Los juegos serios yo creo que son muy específicos y pueden tener el interés de que están adaptados precisamente pensando en una población concreta, pero lo cierto es que caen mucho en un efecto que se conoce como el brócoli recubierto de chocolate. Y es que por más que parezca dulce y parezca un juego, tú lo has explicado muy bien antes, no deja de ser un brócoli. Ese aspecto motivacional, afectivo, en general, mi experiencia también, hablando con los pacientes con juegos de mesa, es muy superior cuando estamos utilizando juegos comerciales. Adaptados, eso sí. Adaptados a las circunstancias del paciente. Mira, quería un poco retomar lo que estábamos hablando del uso de juegos más controlados, no controlados, que si serious game, no serious game, la parte social, la parte de motivación. Y dejadme que os ponga el caso de una amiga del programa, que se llama Esperanza, que tiene deterioro cognitivo, y ella tiene una sintonía muy especial con Red Dead Redemption, que lo utilizan sus terapeutas como parte de la rehabilitación, pues le ponen a jugar a este Red Dead Redemption que ella llama Pepe el Vaquero. Fijaros cómo me lo explicaba. Pues el que más estoy jugando porque me hace muchísima gracia es el de... Es que no, el nombre es el de Pepe. Tú di cuál es y yo lo traduzco. Es el de Pepe el Vaquero. Claro, nosotros que le llamamos Pepe el Vaquero, porque claro, lo hemos hecho como una serie de aventuras, pero estamos jugando a Red Dead Redemption 2. Oiga, yo le hago una película cada vez que veo a Pepe. Y le echo de menos. Fíjate, cuando estoy en mi casa digo, ¿qué estará haciendo Pepe? Eso parece que soy ignorante y tonta. No. Yo sé que Pepe es un personaje de un videojuego, pero digo, ¿qué estará haciendo Pepe? Sí, fíjate, pues me lo paso tan bien que pienso en él hasta cuando no está. Claro, ya estamos hablando aquí en un terreno que es intangible y forma parte de la emocionalidad, de la empatía que tú puedes sentir con un producto cultural como es el videojuego, con un poder narrativo muy importante que está en los juegos, digamos, más... está en una de las capas que a lo mejor vosotros a nivel clínico no os interesa tanto, ¿no? Pero uno escucha esto y dice, ostras, qué potencial puede tener el que además tú empatices y de qué manera con juegos que están diseñados a que tú empatices con el personaje, ¿no? Déjame empezar diciéndote que cuando generamos juegos, por ejemplo, para proyectos de investigación, no tenemos los medios para generar una interfase tan currada, tan realista como obviamente los juegos comerciales. Claro. Porque si nosotros pudiésemos generar una interacción en la cual una persona tenga el control de un vaquero en Estados Unidos haciendo un caballo, por ejemplo, porque la señora obviamente en lo que se fija es en la interacción del caballo, en el sombrero. Porque se mueve como ella no puede, claro. Y probablemente el objetivo principal del juego le es totalmente ajeno. Porque ella no tiene el objetivo para el cual se ha hecho el juego, sino que ella está interactuando con una capa del juego que es el realismo visual a lo mejor
que ese realismo visual, si pudiésemos dotar de ese realismo visual a juegos que usamos en rehabilitación cognitiva o en estudios, sería ideal, pero imagínate los millones de euros que hay detrás del diseño de un juego comercial y que no lo hay. Sería otra cosa si si las plataformas de juegos estuvieran abiertas y dejasen usar partes de esos juegos para crear escenarios de rehabilitación donde tengamos objetivos controlados, porque muchos pacientes también juegan, por ejemplo, y el hecho de, por ejemplo, pacientes jóvenes con daño cerebral, con impulsividad, que jueguen un juego que premia mucho, a lo mejor, mecanismos en los cuales al paciente pues no los puede controlar, puede llevar a frustración o más agresividad o incluso efectos adversos pueden tener algunos videojuegos en algunos pacientes según la alteración cognitiva que tengan. O, por ejemplo, pacientes con Parkinson que tengan una cantidad elevada de dopamina, podemos hacer que los mecanismos adictivos aumenten muchísimo al tener esa medicación pautada o, por ejemplo, que se facilite la generación de alucinaciones visuales en pacientes con alteraciones corticales posteriores. Es decir, que no es una herramienta inocua si la usamos de manera general, por lo cual, obviamente, el mediador, la persona que interactúa con los pacientes y media entre el juego y el paciente como herramienta de rehabilitación, tiene que ser un profesional con formación que sepa de qué va el juego y que sepa qué es lo que necesita el paciente. Por lo cual, profesionales, obviamente, como Marcos y David, no son muy comunes, o como el rehabilitador que veo que estaba ahí en el audio que has puesto en interacción con esta paciente, pues saben exactamente qué quieren del juego, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es fundamental de aclarar. Sí, totalmente de acuerdo. Has señalado una cosa muy importante y es la presencia de un profesional. Los juegos en sí mismos, si hacemos chocolate para todos, venga, todos los pacientes a jugar al mismo juego, esto no rehabilita. El juego en sí mismo no rehabilita. Lo que rehabilita, lo que sirve para el proceso de recuperación son las pautas, las estrategias que se van dando. Y ahí los juegos o tareas diseñados específicamente para la rehabilitación creo que cumplen una parte de los objetivos, pero tú has nombrado hace unos minutos al FIFA y esto me ha recordado a Federico, un paciente que tuve hace un tiempo, un tipo fantástico, cirugía de la epilepsia, que después de la cirugía pues tenía una serie de dificultades y era condición indispensable que en todas nuestras sesiones, los últimos minutos, los dedicáramos a echar un partido con el FIFA. Y esto tenía un componente lúdico, pero yo tenía que aprovechar ese tiempo con un objetivo rehabilitador. De tal manera que teníamos una negociación y era, él jugaba un tiempo y yo jugaba el otro tiempo. Y yo si jugaba primero, si jugaba después, podía manejar esa situación. Entonces yo a veces pues me dejaba ganar en la primera parte para que él jugara la segunda parte, remontara de locura y entonces se iba muy reforzada la sesión. En otras ocasiones yo quería generar a lo mejor una cierta inquietud, una cierta impulsividad o incluso irritabilidad. Entonces, pues a lo mejor él jugaba la primera parte y yo me iba dejando la segunda parte y al final perdíamos el partido. Y tocaba en los últimos minutos de la sesión trabajar un poquito con esos niveles de frustración. Es decir, incluso los juegos comerciales bien utilizados en manos de un neuropsicólogo con ideas y con teoría en la cabeza, desde luego son tremendamente relevantes. Yo, en realidad, poco más que añadir a lo que han comentado mis dos compañeros, o sea, la importancia del mediador, como decía Juan Pablo y que ha resaltado Marcos. Pero sí me gustaría compartir una reflexión en relación precisamente con estos juegos multijugador de mundo más o menos abierto, tipo sandbox, como Red Redemption 2, que a lo mejor esta mujer, yo creo que lo describía muy bien, que es un pilar que a veces se nos olvida, por ejemplo, a los neuropsicólogos en la rehabilitación neuropsicológica. Básicamente entendemos que la rehabilitación neuropsicológica descansa sobre la cognición, ahí Marcos ha hablado de la atención, la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas, la toma de decisiones, sobre los aspectos emocionales y conductuales también, evidentemente, pero muchas veces se nos olvida una parte que es la identidad del paciente. Pensemos que son pacientes que antes de tener un daño cerebral, antes de tener una enfermedad, tenían una identidad construida a lo largo de sus años. Ellos eran padres, eran pilotos, eran lo que fueran, ¿no? En función de cada persona la identidad pues se construye sobre unas cosas, pero de repente cuando llega la discapacidad a su casa, ¿quiénes son? ¿No? O sea, ¿qué queda de esa identidad? Y más cuando encima hay esas dificultades de movilidad donde ya no hay autonomía en las habilidades básicas, en los desplazamientos. Y yo creo que el tener un avatar en este tipo de videojuegos de alguna manera te puede permitir reconstruir una especie de identidad virtual
al menos hasta cierto punto, ¿no? Donde ella lo decía, ¿no? Pienso que estará haciendo Pepe el Vaquero. Pero es que es así, realmente, ¿no? De repente eres otra persona y es una persona que ya no solo puede caminar o puede cabalgar, sino que además está en un mundo fantástico, ¿no? Donde las penalizaciones no son tantas como en el mundo real. Entonces, yo creo que este tipo de videojuegos inmersivos tan costosos, como comentaba Juan Pablo, que es una pena que no pueda haber más sinergias con la rehabilitación, aportan esa pieza que a veces nos falla en la rehabilitación neuropsicológica. Que sería muy importante que empecemos a establecer puentes ahí, porque está claro que a los jugadores de pronto hay algo, hay una parte de piel, de empatía, de motivación, de proyección de ti mismo en un mundo virtual que interesa y interesa mucho. Y eso lo hacen muy bien. Es verdad que luego hay otros peligros, ¿no? Y el mismo juego que a lo mismo en esto es muy bueno, te genera una adicción o te genera una frustración porque no puedes seguir jugando o lo que sea, ¿no? Pero viendo que hay cosas que se hacen muy bien, pues yo creo que se podrían incorporar, ¿no? Yo es mi deseo. No sé si evidentemente eso se nos escapa a todos los que estamos aquí, ¿no? Pero sería muy, muy interesante. Yo creo que el potencial es enorme. Sí, yo desde luego estoy totalmente de acuerdo en que el potencial de estas herramientas creo que todavía está por descubrirse. Es verdad que desde hace muchos años, desde los años 70, pues se están intentando utilizar eso, pues videojuegos, los ordenadores, en el ámbito de la estimulación cognitiva y de la neurorehabilitación. Pero yo creo que los cambios que estamos viviendo en los últimos meses, me atrevo a decir, me da miedo hablar de la inteligencia artificial, porque es como que siempre salen todas las conversaciones, pero lo cierto es que creo que vamos a ver un gran desarrollo en los próximos tiempos sobre esta tecnología y cómo optimizar el uso de esta tecnología en el ámbito de la rehabilitación. Hay cosas que sabemos de los procesos cognitivos, sabemos cómo los procesos cognitivos trabajan juntos, se comunican entre sí, pero también sabemos, gracias a los nuevos estudios sobre conectómica cognitiva, que a lo largo de todo el ciclo vital los procesos cognitivos interactúan entre sí de manera distinta. Es decir, cuando eres niño, pues para aprender a hablar necesitas una gran capacidad de lenguaje, una gran capacidad perceptiva, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Pero a medida que te haces mayor, esas relaciones entre estos mecanismos cognitivos se van diluyendo. Y cuando eres una persona muy mayor, para hablar, pues necesitas tener un gran vínculo con la memoria. Bueno, pues en función de cómo son estas conexiones, los programas de estimulación y los programas de rehabilitación también se irán optimizando. De tal manera que cuando tengamos una persona con una determinada edad, un determinado nivel educativo, un determinado nivel de gustos, de aficiones, de preferencias, podremos seleccionar de todo nuestro arsenal terapéutico aquellas cosas que les son más apropiadas para cada momento en el proceso de rehabilitación. Y creo realmente que el desarrollo que vamos a vivir en los próximos tiempos va a ser extraordinario. Y creo que no solamente en el ámbito de la estimulación y de la rehabilitación, pero también en el ámbito de la prevención. No engaño a nadie si vamos a tener poblaciones envejecidas aquí a la vuelta de la esquina. Especialmente en España. Que sí, y todo lo que tiene que ver con la estimulación, más allá de la actividad física, de la que Juan Pablo y David seguro que también nos pueden decir cosas, que es como lo que la literatura dice que funciona para prevenir ahí de dificultades cognitivas, pero la estimulación cognitiva a este nivel de prevención creo que también es un elemento que va a tener un grandísimo desarrollo en los próximos tiempos. Bueno, pues aquí están, de verdad, yo os doy la enhorabuena, es un orgullo tener investigadores de la talla de vosotros. Os invito a seguir sus publicaciones, son públicas, ¿no? Los dos papers que he manejado, Juan Pablo. Sí, los papers son públicos de la revista Cranion. Los papers son de David de Noreña, pero todos los otros papers pueden encontrarse también los perfiles de redes de tanto NeuroNAP como del grupo de investigación, se llama NeuroRehab UFV, pues están todos nuestros papers en acceso público también. Y agradeceros profundamente pues que vuestra mirada al juego, al videojuego, sea tan abierta, pues mucha gente que a lo mejor no conoce esto dice, uy, esto... Las pantallas generan adicción. Ya cuando a mí me meten en la misma ecuación pantallas y videojuegos, una pantalla es un medio, o sea, una pantalla no es per se nociva, ¿no? Depende de lo que tú uses o cómo la estés usando, ¿no? Pero que, tal, y pues unas investigadores de vuestra talla que tengan cierto interés por el juego y por el videojuego, pues es un orgullo, ¿no? Y ver que la ciencia se está fijando en eso, que intuimos que de forma natural, como diría Huizinga, somos homo ludens, jugamos. El juego está en nuestro proceso de cognición, de aprender,
en los dos sentidos, ¿no? Aprender también con H. Y de esas habilidades se habla mucho, ¿no? Soft skills, que el videojuego integra de manera natural. No voy a hablar de la IA, pero sí, bueno, un breve comentario, si me queréis, al hilo también de si estamos hechos para jugar o no. Estuvimos analizando el experimento de Cortical Labs, que de 200.000 neuronas en una placa de Fermi jugando al Doom, ¿vale? Lo interesante de este experimento, supongo que a vosotros no es que os haya sorprendido especialmente, es que las 200.000 neuronas, que es una ínfima porción de lo que es un cerebro en su complejidad, funcionaron a nivel de estimulación de la interfaz de estimulación que usó Cortical Labs como un cerebro, es decir, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho se comportaban diferente, se tomaron, entre comillas, decisiones y jugaron, también, entre comillas, jugaron autónomamente a Doom, ¿no? No sé si esto es alguna manera de decir, oye, es que hay un proceso natural en el cual estimulas unas neuronas y las neuronas están hechas especialmente para plantear lo que nosotros llamamos juego, ¿no? Empiezo yo diciéndote que una cosa que a lo mejor lleva a confusión es que este tipo de estudios están hechos a nivel del hardware que tenemos en nuestra cabeza. El hardware, las redes neuronales, obviamente han demostrado utilidad incluso en computación, en programación, y van a veces más allá de la compleja interacción que hay en diferentes funciones que, pues, que nos hacen al final humanos, ¿no? Sí, Entonces, ahí no hay conciencia. claro, cuando hablamos de la conciencia y de la decisión de jugar, por ejemplo, si yo conecto dos neuronas, pues el tipo de interacción que tienen o los canales iónicos que se activan para un potencial de acción puede incluso usarse para codificar información secreta de otro tipo totalmente distinto. Si nosotros le damos un tipo de codificación como unos y ceros a cada una de las interacciones de los O canales para abrir la iónicos. puerta de la nevera, o sea, te quiero decir que... Exactamente. Es decir, que por un lado están las investigaciones del cerebro a modo hardware, como máquina, y por otro lado son los programas que están embebidos en ese hardware que tienen una complejidad en la cual actualmente tenemos algunos visos, algunas luces sobre esto, pero todavía nos queda mucho que investigar, por lo cual creo que debe alejarse el miedo de que pues se ha clonado un cerebro humano que juega al Doom, y por otro lado que hay también la esperanza de descubrir cómo podemos hacer que funcione ese hardware para poder restaurar algunas funciones de cerebros que no están funcionando bien porque están enfermos. Eso sí, hay que tener cuidado porque ya hay quien está pensando en mejoras, en capacidades suprahumanas provenientes de este tipo de investigación, lo cual ya es un campo ético bastante complejo en el cual algún momento nos veremos implicados. Sí, yo creo que ahí Juan Pablo ha apuntado muy bien el tema de la importancia de saber en qué nivel de análisis nos estamos moviendo en cada momento, ¿no? Él hablaba de la implementación física más del hardware frente al software, porque fíjate, yo creo que investigaciones como la que has comentado muestran que todo en la naturaleza es emergentismo, es decir, que a partir de funciones o de pocas funciones más o menos complejas pueden surgir sistemas autoorganizados absolutamente asombrosos. Yo recuerdo que, seguro que tú lo conoces, Santiago, un juego que se diseñó, yo no sé si en los años 80 o por ahí, que creo que se llamaba Life, simplemente. Era un juego básicamente con 3 o 4 algoritmos, ¿no? De cuadradito negro encendido y cuadradito apagado aquí, se crea otro cuadradito. Y así sucesivamente. Y a partir de esos 4 algoritmos sencillísimos, y Juan Pablo lo sabe, una neurona, una dendrita de una neurona es infinitamente más complejo que cualquier cosa de estas, pero ya en este juego a partir de 4 algoritmos de repente se creaban sistemas aparentemente autoorganizados y yo creo que había frikis que incluso diseñaban pseudomáquinas de Turing con el juego este Live. Es decir, que no perdamos de vista esto, que muchas veces decimos, no, por ejemplo con el tema de la IA, no, la IA es solo predecir la siguiente palabra y es como, y una leche. Es decir, sí, a lo mejor la computación es esa inicialmente, pero lo que se crea a través de la multiplicación de esos algoritmos más sencillos es una cosa que es asombrosa. Y ya te habla, por supuesto no se está hablando de emerger una conciencia en una inteligencia artificial, pero sí te habla de un mecanismo de red neuronal, de deep learning, que eso sí que ya está arrojando resultados sorprendentes.